Doctora Belén Suárez, con el tema La digitalización en las organizaciones. Economista, directora ejecutiva y cofundadora reconocida internacionalmente de Go2Innovation, red de consultoría de inteligencia. Experta de la Alianza Global de Inteligencia Artificial para la Industria de UNIDO, gestión de innovación y sostenibilidad en ISO. Experta en la Comisión Europea y Business Coach en el Consejo Europeo de Innovación, EIC. Muchísimas gracias por la invitación y por organizar este tipo de foros que sin duda son fundamentales para poder entender la interacción entre diferentes mundos, como es la digitalización, como es el deporte y sobre todo enmarcarlos dentro de un paraguas fundamental, que es el desarrollo y la paz. Así es que bueno, pues encantada. Les voy a compartir mi pantalla. Espero que la están viendo bien. El tema sobre el que yo voy a hablar es un tema, digamos, bueno, en la línea de lo que han venido comentando hasta ahora, pero enfocándolo en las organizaciones, la digitalización de las organizaciones y el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, bueno, como lo que voy a hablar a veces es un poco técnico, seguramente la audiencia está compuesta por personas que vienen del mundo del deporte, así que intentaré ser lo menos técnica posible y desde el principio les quiero comentar cuáles son las tres ideas centrales sobre las que yo quiero hablar. La primera es que la transformación digital en el área de la inteligencia artificial, como ya hemos venido viendo, ofrece oportunidades únicas, pero a nivel de organización ofrece oportunidades para innovar, para mejorar la posición competitiva y para asegurarnos fundamentalmente sostenibilidad económica de las empresas y organizaciones, pero también social y medioambiental, que son a día de hoy fundamentales. En segundo lugar, me gustaría hacer hincapié en que entender la tecnología, sus oportunidades, riesgos, tal y como venimos comentando, pero también promocionar ecosistemas de innovación que ayuden a la adopción de la tecnología por parte de las organizaciones, no solamente es un tema que le afecta a una empresa concreta o a un sector concreto, debe ser entendido como una prioridad de país. Porque es una herramienta fundamental para desarrollar el desarrollo sostenible a nivel mundial, a nivel país y sobre todo para dar respuesta a las necesidades sociales que nos van a surgir. Y en tercer lugar, me gustaría hacer hincapié en que aplicada al deporte, la inteligencia ofrece, como ya hemos estado viendo, numerosas también oportunidades, pero efectivamente barreras de adopción, además de las inquietudes sobre la ética de la inteligencia artificial. Hay barreras importantes de adopción y por ello es fundamental que si una organización quiere implementar una transformación digital más basada en inteligencia artificial, debe ser consciente de todas estas barreras, debería de establecer una estrategia que realmente sea viable y una hoja de ruta que esté adaptada a su contexto concreto, porque a veces hablamos de inteligencia artificial, hablamos de grandes empresas, hablamos de países como Estados Unidos, Japón, Unión Europea, pero al fin y al cabo tenemos que trascender y que digamos, aplicar todo ese conocimiento a realidades que a veces son bastante diferentes, ¿no? Y ser pragmáticos siempre es una buena idea. Me gustaría hacer también hincapié en que estamos hablando de digitalización. La digitalización va más allá de simplemente aplicar tecnología. Puede ser inteligencia artificial, puede ser blockchain. Erika al principio de la tarde comentaba como una de las tecnologías necesarias para aportar confianza a los datos de la inteligencia artificial. Big Data, podemos hablar de análisis estadístico, podemos estar hablando de automatización de procesos, pero al fin y al cabo todo esto son solo herramientas, herramientas que nos van a permitir innovar en las organizaciones, que nos van a generar eficiencias en todos los procesos en los que estamos involucrados y por tanto esas eficiencias, ese mayor rendimiento nos va a liberar recursos, por ejemplo, para crecer, para llegar a nuevos mercados, para desarrollar nuevos productos. En definitiva, el resultado es mayor competitividad de las organizaciones. También vamos a poder demostrar, por ejemplo, en el caso del deporte, beneficios, ¿no? Del patrocinio, porque vamos a poder informar mejor a nuestras partes interesadas o stakeholders que ya comentaba Ana en su intervención, ¿no?
También nos van a ayudar efectivamente a esa cooperación público-privada que se pueden imaginar después de todo lo que ya hemos oído sobre inteligencia artificial. Es una tecnología compleja y una sola organización probablemente va a necesitar cooperar con muchas partes para poder implementarla. Y, en definitiva, pues nos va a generar mayores ingresos e incrementar beneficio. Es decir, que al final estamos hablando de sostenibilidad económica y tendríamos también que hablar en un foro de deporte y paz de sostenibilidad social y, por supuesto, medioambiental, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Venimos dándole vueltas al tema. Efectivamente, hay numerosas definiciones. Yo que vengo del mundo de ISO, soy experta en ISO, pues nos gusta mucho armonizar, tener un lenguaje común de a qué le llamamos inteligencia artificial. Sin entrar en tecnicismos, algunas ideas que creo que deberíamos de aclarar y poner en común sin mayor, digamos, duda. La primera de ellas es que la inteligencia artificial es una de las mayores disrupciones en la economía y en la sociedad, y esto es a nivel mundial, no va relativo a una zona geográfica o un ámbito. En segundo lugar, es que tenemos que entender que la inteligencia artificial no es solamente un tipo de tecnología. Inteligencia artificial es un paraguas que aglutina diferentes tecnologías con diferente grado de complejidad que a día de hoy tenemos bastante bien diferenciadas y agrupadas, ¿no? Y que incluyen pues, desde sistemas adaptativos como de autoaprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que entender que también estamos hablando de investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Porque es una tecnología que aunque está creciendo, aunque está evolucionando muy rápidamente, pero es una tecnología en desarrollo y por tanto investigación es un campo o es un área que debemos de tener en mente siempre que hablamos de inteligencia artificial, y cuando hablamos de investigación también tenemos que hablar de desplegar esa investigación, de transferirla al mercado, y tenemos que hablar de innovación. Porque al final lo que estamos buscando con este tipo de tecnologías es desarrollar modelos, es representar datos. Los datos efectivamente son fundamentales, es el alimento esencial de la tecnología, pero también estamos buscando generar conocimiento, procesos y, en definitiva, poder realizar tareas de modo automatizado, de modo autónomo, según el caso, ¿no? Es decir, que estamos hablando al final de algoritmos que tienen diferente grado de automatización según el campo en el que nos movemos, según la aplicación. Parece ser que tiene posibilidades, ¿no? Para una parte de la comunidad científica y una parte de la industria, pues casi que nos prometen posibilidades infinitas y sin límites. Yo ahí me van a perdonar, pero voy a ser un poco más escéptica, y seguramente mañana en la discusión que tenemos sobre la ética de la inteligencia artificial podremos ahondar bastante en el tema, ¿no? Como hemos dicho antes, bueno, pues hay diferentes áreas de la tecnología que habrán oído: el machine learning, el deep learning o las redes neuronales, que son, digamos, la manera más parecida de pensar que tiene esta tecnología al cerebro humano. Lo más básico sería el machine learning, donde hay digamos, una persona, hay un grupo de personas que están entrenando a computadoras para que a partir de datos sean capaces de identificar tendencias y sacar conclusiones. En algunos casos las máquinas ya empiezan a hacer este proceso, incluso empiezan a aprender y empiezan a pensar, y digo pensar entre comillas porque no de momento. Y a pesar de todo lo que estemos hablando, la inteligencia humana es superior a la inteligencia artificial, pero bien, entendamos que son capaces de pensar, pero sobre todo en Deep Learning lo que digamos, el avance grande que hemos encontrado es que son capaces de aprender de sus propios errores, que es un tema fundamental para la mejora y que está influyendo en los resultados y en el avance tecnológico tan exagerado que tenemos en torno a inteligencia artificial. Y en esa manera de pensar están imitando al cerebro humano. Y es el caso de, aquí pongo ANN, que es Artificial Neuronal Networks, que en realidad pues, es la forma más parecida de inteligencia artificial al cerebro humano. Bien, todo esto hemos estado viendo, nos genera una serie de oportunidades, y a nivel de organización tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no? Pues, lo más básico sería analizar datos para obtener información valiosa. Hemos hablado de la importancia de tener información confiable e información relevante para el proceso de toma de decisiones.
La inteligencia nos ofrece como organización capacidades predictivas y por tanto nos ayuda a tomar decisiones informadas que a veces incluso puede tomar la propia inteligencia artificial por nosotros. Pero sobre todo también nos ayuda a analizar procesos y cuando analizamos el proceso y lo comprendemos, igual lo podemos automatizar y podemos generar eficiencias a lo largo de ese proceso. Por lo tanto, vamos a poder optimizar operaciones que hacemos en el día a día. Un aspecto fundamental es que al final de todo esto estamos hablando de tecnología, estamos hablando de digitalización, pero tenemos que hablar que todo esto son herramientas aplicado a las personas y efectivamente a esas personas, entre ellas y fundamental para cualquier organización, está el cliente. Y es una tecnología que nos puede ayudar mucho a mejorar la experiencia del cliente. Sin duda alguna, pues todo esto nos ayuda a incluso anticiparnos a las necesidades del cliente. El análisis de sentimientos que se puede hacer con la inteligencia artificial es conocer no solamente necesidades futuras, sino anticiparnos a las que vayan a tener, pues nos ayuda sin duda alguna a impulsar la innovación y, bueno, pues en definitiva vamos a generar eficiencia no solamente a nivel de organización, sino a lo largo de toda la industria, ¿no? Bien. Es importante saber que para que una organización adopte una tecnología, pues tiene que haber impulsores, tiene que haber, digamos, elementos que me ayudan a adoptar esa tecnología. Y estoy hablando aquí de ecosistema. El ecosistema porque es una tecnología compleja, es decir, todo esto que estamos hablando parece muy fácil, pero en realidad aterrizándolo al día a día de un club deportivo, aterrizándolo al día a día de todas las personas que van a participar en la cadena de valor del deporte. Es decir, aquí podemos estar hablando de deportistas, estamos hablando de entrenadores, estamos hablando de las personas que llevan el análisis de datos en el deporte y que nos, digamos, van a facilitar tácticas nuevas de juego, nuevas técnicas. Estamos hablando de rehabilitación y estamos hablando de prevenir lesiones, es decir, estamos hablando de los readaptadores de los clubes deportivos, estamos hablando del personal de los clubes deportivos, estamos hablando de federaciones, de las personas que en las organizaciones gubernamentales se encargan de las relaciones con la industria del deporte. También estamos hablando de los creadores de contenido, es decir, streamers que están generando contenidos en torno a determinados topics del deporte. Hablamos del Real Madrid y del Barça. Hay muchos más deportes aparte del fútbol y todos ellos son importantes cuando estamos hablando desde el punto de vista del ecosistema, ¿no? Y también estaríamos hablando, por ejemplo, de las empresas proveedoras de software o de hardware en cualquiera del ámbito. Es decir, que estamos hablando de muchas partes interesadas, que era un poco la idea central, pero también estamos hablando, por ejemplo, de las estrategias nacionales y de los mecanismos de apoyo que se habilitan. Cuando hablamos de estrategias nacionales, estrategias no solamente, como decía, es un tema nacional, no solamente de apoyo a la adopción de la inteligencia artificial, son estrategias incluso de transformación digital de todos los sectores económicos. Pero también ahí tenemos que considerar no solamente la estrategia nuestra, sino bueno, pues a nivel mundial mejores prácticas, digamos, en las que inspirarnos, ¿no? Como país. Evidentemente Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, China, todos ellos cuentan con estrategias nacionales. Seguramente Guatemala pues está trabajando y haciendo los deberes por su parte. Pero las estrategias están muy bien, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de una organización hay que ser pragmáticos y hay que pensar también en qué medidas de apoyo estamos ofreciendo para la adopción de la tecnología o para esa transformación digital de la que estamos hablando. Y aquí me refiero a, bueno, pues si hay apoyo financiero, ayudas directas para la adopción, en este caso en el sector del deporte. Estoy hablando de si hay infraestructuras y alianzas estratégicas que faciliten la adopción de ese proceso de cambio en la cadena de valor que vamos a tener de la transformación digital. Me estoy refiriendo también a si estamos explotando las oportunidades, estamos ayudando a explotar las oportunidades de la segunda ola de innovación, porque lo que ocurre normalmente es que cuando adoptamos una tecnología, cambiamos un poco las normas de juego, generamos nuevos modelos de negocio
Y por tanto, ese proceso continúa expandiéndose en lo que llamamos una segunda ola de innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente tenemos que analizar si estamos generando las condiciones necesarias para que realmente las organizaciones, las industrias, perdón, las empresas de la industria del deporte puedan adoptar la inteligencia artificial. El siguiente impulsor van a ser los avances tecnológicos en ambos, es decir, en el campo de la inteligencia artificial como en el campo de la industria del deporte. En el campo de la inteligencia artificial vemos avances vertiginosos tanto desde el punto de vista del software como desde el punto de vista del hardware. Y esto está haciendo realmente que se generen unas eficiencias enormes. Y, bueno, pues aquí es donde empezamos ya los expertos a dispersarnos en cuanto a poder facilitar nosotros propias predicciones sobre cuál va a ser digamos, el futuro de la inteligencia artificial. Pero sin duda alguna está impulsada por los avances tan enormes que se están produciendo, pero estos avances no se producen solos. Y vuelvo a la estrategia de país. Solamente Estados Unidos en los últimos 2 años ha invertido más de $1 billón, digo 1 billón con B, bueno, pues en apoyar la investigación, en desarrollar nuevos modelos industriales y en mejorar la tecnología en sí misma. Por otro lado, tenemos que analizar también cuáles son esos avances tecnológicos en la industria del deporte y si son equitativos o si son igualmente distribuidos. Sé que Guatemala es un país futbolero, pero no podemos extrapolar que todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de fútbol, nos vaya a ocurrir en todos los deportes. Evidentemente, el fútbol es un deporte que cuenta con muchos recursos y que también tiene ya un grado de especialización que a veces no es extrapolable a otros deportes, ¿no? Y otros 2 impulsores fundamentales son la competitividad y la dinámica que vamos a encontrar en el mercado, en este caso en el mercado de la IA aplicada al deporte, y las regulaciones y los estándares que podemos establecer. Respecto a las condiciones de mercado, bueno, pues simplemente una orientación. Creo que ya nos ha quedado claro que a lo largo de las anteriores ponencias que estamos hablando de un mercado que está creciendo a tasas exponenciales, y yo ponía aquí solamente una predicción bastante conservadora sobre los datos de la inteligencia artificial, y vemos que en 2024 tenemos casi 6 billones de dólares y que esto, pues algunas predicciones dicen que en 5 años se multiplicará por 4. Bien, estos solamente son los datos de la inteligencia artificial aplicada al sector del deporte, pero estamos hablando del deporte profesional. Es decir, ahora mismo no tenemos un nivel de escala ni un nivel, digamos, de distribución de la tecnología en todos los segmentos del deporte. Y ahí hay un área fundamental de innovación y oportunidad para todas las empresas que hoy en día nos están viendo en Guatemala, y yo diría que en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo que ocurre es que a medida que sube la escala y a medida que encontramos economías de escala, generamos eficiencias, pues efectivamente van a disminuir los precios, y esas brechas de adopción a las que hacía mención Eric en su primera presentación son fundamentales, porque si la tecnología es más barata, es accesible a más grupos, a nuevos nichos de mercado, ya no solamente el deportista profesional, ya estamos hablando del deportista amateur, estamos hablando de estudiantes, de universitarios, estamos hablando de un proceso en el que la tecnología se socializa y pueda llegar realmente a toda la población. Ahí es donde efectivamente la inteligencia artificial puede apoyar al deporte como, digamos, palanca de desarrollo y de paz a nivel de país, ¿no? Y hacía referencia también a otro impulsor que son las regulaciones y los estándares. Bien, estamos comentando a lo largo de toda la jornada las inquietudes en cuanto a la ética y al uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues las regulaciones se anticipan ese tipo de problemas, y como española y como europea me van a permitir que, bueno, pues saque un poco de orgullo europeo y haga mención a la regulación que Europa acaba de publicar sobre inteligencia artificial, que es un marco en el que se está abordando la tecnología desde el punto de vista del riesgo. Es el primer marco a nivel mundial. Estamos muy contentos por ello, y que yo espero continúe inspirando a regulaciones a lo largo del todo el globo, porque realmente
Si bien tenemos grandísimas oportunidades, también hay importantes riesgos a considerar desde ya, desde este preciso momento, antes de seguir evolucionando, ¿no? Y luego necesitamos estándares porque efectivamente, a nivel mundial tenemos que compartir conocimiento, tenemos que cooperar dentro de una cadena de valor y tenemos que tener unos requisitos mínimos para entendernos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hago mención a los estándares internacionales de ISO, que en su Comité Técnico 42 está desarrollando toda una familia de estándares técnicos y de gobernanza para la inteligencia artificial y para ayudar a las organizaciones, también pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, a comprender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, por qué es importante a nivel de las organizaciones, entender el sistema de gestión de la inteligencia artificial para las empresas desde un enfoque sistemático y sistémico, analizando cuáles son los factores claves a tener en cuenta y cómo interactúan esos factores para explotar las oportunidades y minimizar los riesgos. Y también tenemos estándares técnicos que nos ayudan en cada área de conocimiento, por ejemplo, a diferenciar entre estas áreas que comentábamos de Machine Learning, Deep Learning, etc. Bueno, pues ahí tenemos guías muy valiosas para cualquier organización que realmente quiera trabajar. Y con todo este mapa de recursos que estamos mencionando y que estamos señalando, pues tendríamos que aterrizarlo al sector del deporte, porque hasta ahora hemos estado hablando muy en general y casi que hasta aquí todo lo que hemos dicho sería aplicable a cualquier industria. Sin embargo, vamos a centrarnos un poco en lo que es la industria del deporte y vamos a hablar de qué retos tenemos que enfrentar las organizaciones desde el punto de vista deportivo. La primera inquietud es la necesidad de transformarnos digitalmente para aportar mayor valor añadido a todas nuestras partes interesadas. Inquietudes relativas a la sostenibilidad medioambiental, pero también la económica. Que es fundamental para cualquier organización, la sostenibilidad social, ¿no? También hay necesidades para adaptarnos a las audiencias y a los públicos objetivos, es decir, a nivel global las redes sociales lo que han hecho es segmentar los mercados y tenemos que llegar a cada uno de esos segmentos para realmente explotar las oportunidades. Necesitamos mejorar la gobernanza de las empresas del sector del deporte y transformarnos para poder aumentar el valor, para poder aumentar los ingresos y poder aumentar los beneficios, ¿no? Tenemos también que mejorar para evaluar cuáles son los resultados del patrocinio a la hora de bueno, pues rendir cuentas sobre los patrocinadores en cualquier deporte y en cualquier, por ejemplo, club deportivo, ¿no? Esa necesidad de conocer a nuestra audiencia para adaptarnos a ella y también tener una comunicación efectiva en tiempo real cuando hay una oferta de comunicación tan enorme. El fan engagement que ya mencionábamos al principio, pues al final se fundamenta en una comunicación efectiva y en tiempo con cada uno de ellos y habrá que identificar cuál es ese mensaje. Se necesitan monetizar todas las oportunidades. El sector del deporte tiene muchísimas oportunidades. Es un sector que, digamos, tiene un nivel de maduración en cuanto a tecnología o a innovación que todavía tiene mucha área de mejora y necesitamos monetizar cada una de esas oportunidades que se generan y si es posible, distribuirlas en la sociedad para que efectivamente sea esa palanca que estamos hablando de desarrollo sostenible y de paz, ¿no? Y bueno, pues tenemos que colaborar y, por ejemplo, la industria enfrenta necesidades de cómo podemos orquestar esa colaboración con el sector público, con el sector privado y las organizaciones tienen que plantearse cuál es su estrategia, cómo formar esas alianzas, ¿no? Para todos estos retos, es cierto que la inteligencia artificial nos va a ofrecer una serie de oportunidades. Hablamos del business intelligence o la inteligencia empresarial, ¿no? Porque ya pues, nos ayuda efectivamente a tomar decisiones, a establecer estrategias y casi tener esa visión 360 grados a partir de datos generados, ¿no? Hemos hablado también de la automatización de procesos, de cómo aplicar la inteligencia artificial a las áreas de marketing y comunicación, personalizar sobre entender cuáles son las necesidades de cada segmento.
el análisis de sentimientos para podernos anticipar y para apoyar esa segmentación de clientes que estamos hablando. Y también veremos a lo largo de las siguientes ponencias las aplicaciones en cuanto a aplicadas al entrenamiento y al apoyo continuo, ¿no? Y efectivamente, pues aquí, bueno, he hecho un resumen de lo que van a ver, lo que vamos a ver a lo largo del resto del día, que es cómo aplico la inteligencia artificial para identificar y atraer talento, no solamente del deportista profesional, también del amateur, también del chaval de 12 años que tiene un talento natural y que seguramente la inteligencia artificial nos va a ayudar a identificarlo y a establecer un plan de desarrollo para ese atleta que maximice las oportunidades, y aquí es donde empezamos a socializar los beneficios de la tecnología. Estamos hablando de poder analizar estadísticas de juego, de hacer entrenamiento y coaching personalizado. No solamente, ya decía, para este tipo de segmentos, también estamos hablando, pues en la conferencia anterior, de diferentes segmentos para las personas mayores, para determinados grupos que a día de hoy están excluidos de ese entrenamiento y de esos procesos de coaching a través de modelos predictivos que nos permite la inteligencia artificial y que permite adaptarnos, ¿no? Para ello, pues mejoramos la estrategia de la organización, prevenir lesiones, lo hemos comentado, incluso experiencias inmersivas. En el caso, hablábamos del Santiago Bernabéu, del Real Madrid, volvemos al deporte rey en muchos países, que es el fútbol, también en España. Bien, pues hay muchísimas aplicaciones que nos puede acelerar, ¿no?, ese proceso de transformación digital y de explotar las oportunidades. Y aquí, bueno, pues como a lo largo del resto de las sesiones van a entrar el resto de conferenciantes más en detalle, pues hacía simplemente un resumen por añadir algunas que no hayamos mencionado hasta ahora. Estoy hablando de ventas de entradas, estoy hablando también de predicciones deportivas, que puede ser una industria muy interesante según qué zonas. Estoy hablando de publicidad y marketing focalizado al segmento de mercado que estamos hablando. Vamos, yo creo que a tener un mapa bastante claro de cuáles son las aplicaciones que a día de hoy se están ya utilizando en el sector del deporte, en un segmento seguramente un poco elitista, un poco profesional, pero que vamos a ir viendo cómo se expandirá y cómo se ramificará a los diferentes segmentos de mercado. Pero como organización tenemos que ser pragmáticos y las oportunidades están ahí, pero tenemos que ser capaces de explotarlas. Y por tanto tenemos que conocer dónde están los principales obstáculos, las principales barreras que nos encontramos. La primera y fundamental que nos vendrá a todos a la cabeza es la inversión. Es la sostenibilidad financiera de esa inversión, los costes de implementación, que aunque se van reduciendo, porque cada vez se socializa y escala más la tecnología, pero no es tan fácil, desafortunadamente, a día de hoy, ni tan accesible a cualquier organización. Luego, la dificultad que encuentran las organizaciones, las empresas, para acceder al talento especializado, entrenado en los procesos que genera la inteligencia artificial. Y aquí encontramos algunos cuellos de botella fundamentales, sobre todo en tecnología, como son la desigualdad de género, la infrarrepresentación de talento femenino en áreas tecnológicas, que sin duda alguna, si queremos que sea una herramienta de desarrollo sostenible, tenemos que abordar la falta de infraestructuras que existen y la falta de estandarización en muchos casos. Estamos hablando de normas internacionales ISO, pero estas normas están en desarrollo y además no tienen una implementación 100% en todos los mercados, con lo cual seguramente aplicado al sector del deporte necesitaremos ver estándares más específicos en los próximos meses, ¿no? Bueno, también preocupaciones éticas. Mañana hablaremos de esto, pero aplicado al sector del deporte, donde se están manejando datos personales, la seguridad de esos datos es fundamental, y la privacidad también de esos datos y el uso que se esté haciendo son consideraciones seguramente importantes, y para las empresas más, que son las que tienen que generar y trabajar con esos datos, ¿no? Y luego, pues tal y como ya hemos mencionado antes, barreras sociales y culturales, ¿no?
Ahí el miedo al cambio sin duda alguna va a afectar. Cuando en la ponencia anterior hacían mención a la inquietud que tenían los científicos de la época sobre las calculadoras, el uso de las calculadoras, a mí me venía a la mente las inquietudes que tenían en el sector de la automoción cuando salieron los primeros coches a motor. Y pues además de técnicamente analizar si el coche iba a ser capaz o no de tener el rendimiento esperado, una de las inquietudes era si el cuerpo humano realmente estaba preparado para soportar velocidades de 40 kilómetros hora. Esto hoy en día pues, nos resulta prácticamente cómico, ¿no? Pero sí es verdad bueno, siempre hay una inquietud y en este caso pues la denominada singularidad tecnológica, es decir, el miedo a que llegado un momento las máquinas sean capaces de generar ordenadores o computadoras más inteligentes que las que está desarrollando el ser humano es una inquietud generalizada a nivel global y bueno, pues hay mucha discusión aún sobre ello. Pero en todo caso, esas barreras sociales, la adopción por parte de nuestros clientes, de nuestros consumidores seguramente es un factor y también internamente en las organizaciones la cultura, la falta de cultura de innovación que podamos tener va a impactar en los resultados a la hora de implementar la inteligencia artificial. Y pues aquí estaría un poco el resumen de, con todo esto que estamos viendo, con todo este mapa conceptual, si usted es una organización que ha decidido incorporar inteligencia artificial o iniciar un proceso de transformación digital, como venimos comentando, se tendrá que hacer preguntas fundamentales. La primera es ¿por qué? Es decir, el propósito, la intención que tienen a la hora de aplicar inteligencia artificial. Están buscando mejorar tal vez la eficiencia en los procesos, están buscando competir, están buscando ser líderes en nuevos sectores, quieren convertirse en un unicornio de un nuevo sector. Todo ello va a condicionar el enfoque que vaya a tener de ese proceso de transformación digital. En segundo lugar, tendrá que plantearse a nivel tangible qué quiere lograr, es decir, qué visión, qué objetivos concretos tiene la organización a la hora de implementar este proceso de transformación digital. Y luego tendrá que ser en el cómo, es decir, cómo lo va a lograr. Tendrá que establecer una estrategia y una hoja de rutas, como decía al principio, adaptada a su competencia, adaptada a su mercado y adaptada a su situación, porque claro, no todos podemos competir con Microsoft, no todos podemos competir con Estados Unidos, con lo cual habrá que buscar la competencia entre pares, habrá que buscar en qué nicho de mercado nos estamos moviendo, quiénes son nuestros competidores y cómo sacar ventaja de este proceso, ¿no?, de incorporación de inteligencia artificial. Y luego tenemos que entender en qué momento estamos, el estado del arte, ¿no?, el contexto real. Yo explicaba aquí porque hay un proceso, es decir, no es una decisión menor para una organización decir, bueno, pues ahora voy a incorporar inteligencia artificial. Tenemos que entender que esto es un proceso que lleva varias fases, que seguramente además no son fases o no es una ruta lineal, no es un proceso lineal siempre. Vamos a encontrar dificultades y a veces hay que volver hacia atrás y tendré que gestionar la innovación. Y como decía Ana, mi compañera también en ISO, en el desarrollo de estándares 56000, hacemos mucho hincapié a que el proceso de innovación no es lineal y no es secuencial y no es un proceso fácil, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de el proceso en sí mismo para ser capaces de controlarlo. Tenemos que aplicarnos esa analítica que le pedimos a los algoritmos, no la tenemos que aplicar nosotros al ámbito de las organizaciones. Y el primer paso que tenemos es la digitalización, es decir, hay muchísimos procesos, muchísimas áreas del deporte que a día de hoy son analógicas, que no están digitalizadas. Luego, lo primero que tenemos que plantearnos es pasar de lo analógico a lo digital. Y la realidad es que el deporte, incluso el profesional, pues aún tiene un campo de mejora muy importante en cuanto a la digitalización, a la toma de datos o de estadísticas realmente específicas y concretas sobre ciertas áreas, ¿no? En segundo lugar, es que cuando tengamos esa digitalización y sepamos los procesos, entonces podremos automatizar esos procesos, ¿no? Estaríamos todavía en el campo de la digitalización. Una vez que hayamos automatizado los procesos,
ya nos podemos plantear realmente hacer mejoras en todos estos procesos y generar nuevos modelos de negocio. Y ahí ya entraríamos en los beneficios de esa transformación digital, donde ya pues, no continuamos trabajando como hasta ahora, sino que trabajamos de manera diferente, generamos nuevas contribuciones por parte de todos, de deportistas, de entrenadores, de rehabilitadores, de todas las personas que hemos mencionado anteriormente, y me habré dejado a un porcentaje altísimo de tipos de personas en la cadena de valor. Pero en todo caso, cuando ya tenemos esos nuevos modelos de negocio, es cuando puedo aplicar inteligencia artificial, esa inteligencia estratégica que estábamos hablando, ese business intelligence, esa inteligencia empresarial, y efectivamente podremos hablar de procesos inteligentes. Se pueden imaginar que a lo largo de todo lo que estoy hablando hay mucho trabajo por hacer, hay seguramente muchísimas oportunidades, y bueno, pues lo mejor será tener una visión global tanto de las oportunidades como de los riesgos, de las, digamos, dificultades a enfrentar, y tendremos que tener una estrategia, que es mi consejo final, una estrategia de transformación digital aplicada a nuestro contexto, en este caso al sector del deporte. Muchas gracias por atender a mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. No sé cómo me van a llegar las preguntas porque no tengo sonido por parte de la sala, entonces no sé exactamente si bien por el chat, si no, en todo caso, pues sí ofrecerles, pueden contactar también conmigo por LinkedIn. Y bueno, pues aquí tienen un poco la red de GoTo Innovation Intelligence. Como les decía, somos un grupo de expertos desarrollando estándares y facilitando servicios de consultoría en diferentes áreas, en gestión de innovación, en sostenibilidad y en nuevas tecnologías como blockchain e inteligencia artificial. No tengo sonido de la sala, o sea que yo en principio hasta aquí termino mi intervención. En todo caso, pues seguimos la conversación también mañana en las discusiones que vamos a tener y en la mesa redonda sobre sobre ética, deporte e inteligencia artificial. Gracias.